que es tan distinto al amor del mundo, Señor, que el amor del mundo, Señor, pues es condicional. Los del mundo, Señor, pues si los aman, ellos van a amar a quienes ellos lo aman. Y los del mundo, Señor, ellos, pues aquel que lo odia no lo va a amar, porque el Señor, pues es incapaz de amar a su enemigo. Pero Señor, pues te damos las gracias, Padre Santo, y te pido que me ayudes a mí a predicar tu palabra, a exponerla con claridad, Señor, y con paciencia, más que nada. Para que, Señor, pues los oyentes, tu iglesia, salga de aquí edificada, Señor, y pues tú produzcas cambios en nosotros. No solamente en ellos, Señor, sino en mí también. Porque yo no soy mejor que ellos. Somos pecadores, imperfectos, con necesidad de un Dios perfecto en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así que estamos ahí en Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y dice nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tengamos en mente que no por ser pacificadores es que vamos a llegar a ser hijos de Dios, porque somos adoptados por Dios cuando creemos en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero mi propósito y mi deseo es que entendamos a lo que se refiere Cristo cuando Él habla de esto. Pero voy a comenzar leyendo este libro de Juan Calvino. Y vamos a ver lo que él dice aquí en la página 32. Él dice, bienaventurados los pacificadores. Por pacificadores entendemos que se refiere a aquellos que no solo buscan la paz y evitan los pleitos en cuanto está en su mano, sino que también se esfuerzan por arreglar las diferencias entre los demás. Aconsejan a todos los hombres que vivan en paz y eliminen toda ocasión de odio y de contienda. Hay buenas razones para esta afirmación, como reconciliar a los que están en desacuerdo en un empleo laborioso, fastidioso, las personas de temperamento apacible. Nosotros como creyentes, mis amados, vamos a estar rodeados de personas que pues fastidian y enfadan a otras personas. Y seamos realistas, a veces también nos van a enfadar a nosotros. Personas que no conocen del Señor, que no conocen de Dios, y pues nos llevan a un punto donde a veces, mis amados, pues queremos decir, ya cállate, ¿sí o no? Escuchamos palabras obscenas, conversaciones, pues que no son adecuadas para nosotros, pero nosotros que somos hijos de Dios debemos de ser personas de temperamento apacible. Y sigue diciendo aquí Juan Calvino que se esfuerzan por promover la paz, se ven obligados a soportar la indignidad de oír reproches, quejas y protestas de todas partes. Nosotros debemos estar dispuestos a escuchar todo esto y pedirle al Señor que nos ayude cuando escuchemos pues quejas, palabras que no son pues agradables a los oídos de Dios y a los nuestros. Pero nuestro deber es promover la paz, no causar ¿qué? Problemas, conflictos. La razón es que todos desean tener abogados que defiendan su causa. Hay personas que ellos dicen, yo tengo la razón, ¿quién está de acuerdo conmigo? Vamos a hablar en contra de alguien más y quiero llevar a un testigo o que alguien tenga la razón al igual que yo. Muchos quieren tener a otras personas como sus abogados para que defiendan su causa. Y nosotros no debemos de ser de ese tipo de personas. Alguien que quiere promover conflictos y desacuerdos, nosotros debemos decirles no. Yo como creyente no puedo hacer esto. Me disculpas, pero yo no me quiero enredar en tus negocios, en tu maldad,
en tus quejas, en todo esto. Para que no dependamos del favor de los hombres, Cristo nos invita a esperar el juicio de su Padre, que es el Dios de la paz, y que nos considera sus hijos mientras cultivamos la paz, aunque nuestros esfuerzos no sean aceptables para los hombres, porque ser llamados significa ser considerados hijos de Dios. La principal diferencia es que ser llamado implica una invitación o designación para una tarea o propósito, mientras que ser considerado significa que alguien o algo es tenido en cuenta, valorado o respetado dentro de un contexto. Ser llamado es un acto de nominación, mientras que ser considerado es un juicio de favor, de valor o reconocimiento. Esto implica no solo en reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino obedecer a su voluntad. Así que si nosotros hemos sido llamados para ser santos, apartados por Dios mismo, por el Dios de paz, nosotros debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros llevemos a personas a estar en desacuerdos, en contiendas, en conflictos, o en promover la paz. En promover la paz. Así que el ser llamado, pero es mucho menos que ser considerado. Podemos llamarnos cristianos, pero no promover la paz. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesucristo en Mateo 12. Para que entiendan un poco lo que quiero decir. Es mucho mejor conocer a Dios y hacer su voluntad que solamente decir creo en Dios. ¿Quién está de acuerdo? Mateo 12, versículo 46 al 50. Mateo 12, versículo 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, aquí está hablando de María, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Está hablando de los hermanos de sangre de Jesucristo. Y sabemos muy bien que ella pues tuvo otros hijos y Jesucristo tuvo medios hermanos. Esa es una postura y algo que nosotros creemos como creyentes y no abrazamos lo que los católicos romanos dicen, que María no tuvo más hijos. Pero la palabra de Dios nos dice que José la conoció después de haber nacido Jesús. Y el conocer tiene el significado de que él tuvo relaciones sexuales con María después de que Cristo nació, de María la Virgen. Así que aquí está su madre y sus hermanos y estaban afuera y querían hablar con él. Versículo 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí vemos que Cristo, aquí él apuntó su dedo hacia donde estaban sus discípulos y quizás también otras mujeres que lo seguían a él, que habían creído en él. Y él dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Mis hermanos, aquellos de la propia familia de Jesús no creían en sus afirmaciones mesiánicas. Eso quiere decir que ellos no creían que Cristo era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Ellos dudaban y no creían que Cristo era el Mesías. Y Cristo, aquí él le dice, apuntando a los dedos, su dedo o su mano hacia los discípulos, dice,
He aquí mi madre y mis hermanos. Él está hablando de madre, hermanos y hermanas en la fe. Aunque el Evangelio divide familias, eso lo sabemos que el Evangelio genuino, verdadero, mis amados, divide familias, ¿sí o no? También crea una nueva familia espiritual que consiste en aquellos a los que se les ha dado una nueva naturaleza para obedecer la palabra de Dios. Y Jesús está diciendo que sus discípulos son mucho más valiosos que su familia de sangre. ¿Se imaginan? ¿Cómo es posible, Jesús? ¿Cómo es posible que tú digas que tus discípulos y esas mujeres que te siguen tienen mucho más valor que tu familia de sangre? Por la razón que habían creído en Él y estaban dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Es lo que Él dice ahí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y todo creyente tiene un parentesco con Cristo en un sentido espiritual, cuando hace la voluntad de Dios y es considerado hijo de Dios. Así que si nosotros hemos sido considerados hijos de Dios, debemos de promover la paz, porque Él es un Dios de paz. Amados, si en algún momento de nuestras vidas diarias llegamos a encontrarnos en medio de algún conflicto entre dos o más personas, debemos estar dispuestos a ser pacificadores. No debemos de tratar de ser como echarle más gasolina al fuego, porque eso va a empeorar las cosas. Eso sucede cuando tenemos una alumbrada y le echamos el líquido del carbón o gasolina. ¿Qué va a suceder? Pues la llama se va a encender mucho más. Entonces, si nosotros vamos a ser más como la gasolina o vamos a ser más como personas que debemos de promover la paz, debemos de ser personas que van a atraer y a promover pacificidad, paz. Un ejemplo donde yo estoy trabajando, hay dos hermanas de sangre que no se hablan. Pero lo que yo estoy haciendo, mis amados, es que yo a las dos les di tratados hablando sobre el Evangelio, hablando sobre que solamente hay salvación en Cristo, y está hablando ese folleto sobre el pecado, sobre el infierno y sobre Cristo. Y no es para jactarme, sino es un ejemplo. Y lo que yo estoy promoviendo es la paz. Y yo les digo, si tú odias, si tú desprecias a tu prójimo y sientes odio, rabia o rencor en contra de tu prójimo, estás mal delante de Dios y eres un homicida de corazón. Entonces, ahí es donde debemos de estar enfocados, mis amados. Cuando sepamos que alguien está en problemas y están enemistados, debemos de promover la paz con el Evangelio. A estas dos señoras yo les estoy ministrando, hablando, primeramente para que sean salvas y después para que puedan reconciliarse. Siendo hermanas de sangre y trabajan juntas, no se hablan. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Causar más problemas entre las dos o promover la paz? Primeramente con Dios y después una con otra. Para eso hemos sido llamados, para ser pacificadores. Estar dispuestos, como dije, si en algún momento de nuestras vidas nos encontramos en medio de algún conflicto entre personas, debemos estar dispuestos a ser pacificadores, a calmar la tempestad, a promover la paz. En la Biblia, un pacificador es una persona que busca activamente la reconciliación y la unidad entre Dios y los hombres. Es lo que yo me he propuesto ahí en mi trabajo. Primeramente, que ellas estén en paz o reconciliadas con Dios por medio del Evangelio, cuando crean en Cristo, si es que a Dios le place salvarlas, y después ellas podrán estar en paz. Así que eso es lo que es un pacificador.
una persona que busca la reconciliación y la unidad entre Dios y los hombres y entre las personas mismas, actuando con empatía, perdón y comprensión para disminuir los conflictos. Ser un pacificador es una acción que va más allá de simplemente desear la paz. Esto implica trabajar para restaurar relaciones rotas, no en ser un pacifista, sino un hacedor de paz. Y como recompensa, Jesús dijo que seríamos llamados hijos de Dios. Así que si hemos sido adoptados como hijos de Dios, debemos de ser pacificadores y no causar enemistades o no empeorar conflictos que hay entre personas. Incluso hay personas que hablan mal de Dios. Pero si hay personas que hablan mal de Dios porque han sufrido en sus vidas, quizás algún familiar ha muerto, debemos de llevarlos a ellos. Mira, ¿sabes qué es lo que Dios hizo? Dios envió a su Hijo amado para morir por pecadores. Si tú crees en Cristo, tú puedes obtener la vida eterna. Y hablarle de ese Dios maravilloso, de su ira y de su amor también. No solamente puro amor. Presentar al Dios bíblico, al Dios que vemos en las Escrituras. No queramos suavizar o darles un mensaje azucarado. No, hablemos a esas personas que están perdidas en Cristo con la verdad. Y si no conocemos nosotros al Dios de la Biblia, vamos a errar. La misma palabra nos demanda este mandamiento, a que seamos pacificadores. Vamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3. Y aquí está el contexto, es requisitos de los obispos. Pero esto también aplica para todo creyente, no solamente para los que desean ser obispos o son obispos. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, aparte de que él dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Un pendenciero es una persona propensa a las riñas, a las disputas, a los conflictos, que busca o crea pleitos en lugar de la paz. Se trata de alguien que discute o se queja con frecuencia, provocando problemas a su alrededor, y que en el liderazgo de la iglesia se considera una cualidad inaceptable. Un pendenciero es una persona pleitista, una persona violenta, problemática, odiosa. ¿A qué me refiero cuando digo odiosa? Que no cae bien, que va a ser despreciado por los demás. Cuando vemos a alguien que es de este tipo, mis amados, ¿quién quiere estar juntamente con alguien así? Nadie quiere estar con alguien así. ¿Por qué? Porque eso, siendo creyentes, eso nos va a contaminar, crean o no. Todo esto nos puede llevar a nosotros a caer en sus redes. Pero ahí dice el apóstol Pablo, que no sea aquel que anhela obispado, que no sea pendenciero, que no sea alguien que causa conflictos, problemas, guerras entre los demás. ¿Se imaginan un obispo, un predicador, un pastor, un evangelista, que él pues
ese propenso a las riñas, a las disputas, a los conflictos y predicando de Cristo? Entonces nadie va a creer a su mensaje si ven todo esto en él. Si nosotros somos de este tipo y salimos a evangelizar, ¿quién va a creer a nuestro anuncio? ¿Qué van a decir? Hipócritas. Y es cristiano y va a la iglesia, mejor, ¿para qué voy? Eso nos llevaría a ser piedra de tropiezo. Vamos a la carta de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito 1, 7. Aquí también el apóstol Pablo le está dando requisitos de ancianos y obispos a Tito. Tito 1, 7 dice, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios. Vean lo que dice el apóstol Pablo como administrador. Si una compañía, mi amado, pide requisitos para que seas un buen administrador de sus negocios, te va a poner, como digamos, normas. Tienes que tener tales requisitos para que seas alguien que sea apto para ser un buen administrador. Pero el apóstol Pablo dice, como administrador de Dios, es necesario que el obispo sea reprensible, no soberbio, y dice no iracundo. La palabra iracundo es una persona, dicho de una persona que tiene o muestra ira en todo momento. Pablo dice, mira que si alguien desea ser un obispo, es necesario que sea reprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iracundo, no alguien que muestre ira en todo tiempo, no alguien que muestre odio y palabras que ofenda a la gente en todo momento. Eso es lo que es un iracundo. Así que Pablo en todo esto está hablando en su contexto del obispado. Pero eso también aplica para todo creyente. No solamente para aquel que desea el obispado, o es un obispo, o un diácono, o un anciano. Eso es para todo creyente. Dice, Pablo dijo que no sea pendenciero ni iracundo. Mis hermanos, Jesús nos dio un gran ejemplo de no ser pendencieros, sino pacificadores. Cristo, yo creo que Él nos dio el mayor ejemplo al momento de Él ser arrestado. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículos 47 al 52. Mateo 26, versículos 47 al 52. Aquí está hablando sobre, como dije, el arresto de Jesús. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, lo arrestaron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Aquí vemos que dice que uno que estaba con Jesús. ¿Quién era ese uno? ¿Cómo sabemos que era Pedro?
En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, no dice que fue Pedro. En el evangelio de Juan nos dice que era Pedro. Yo leí Mateo, Marcos y Lucas y dije, bueno, aquí no me dice que es Pedro. ¿Cuántos años ya en el evangelio y todavía, pues, mi torpeza, ¿no? Después de ahí dije, voy a ver en Juan. Y ahí es donde yo miré que decía Pedro. Para que vean que, mis hermanos, el que predica, pues, nunca va a dejar de aprender. Y ahí es donde yo me di cuenta que era Pedro. Dije, bueno, es que nos han dicho esto o está en las escrituras. Sí, está ahí. Está en el evangelio de Juan. Pero ahí vemos que en cuanto a arrestar, prendieron a Jesús. Dice aquí que uno, que fue Pedro, que estaba con Jesús, extendió su mano y sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, le cortó la oreja con una espada. Aquí vemos que Pedro actuó como no un pacificador o un pacificador. Él no promovió la paz, sino que él empeoró las cosas. Y vimos que pues Cristo, él no metió mano. Cristo sabía que esto iba a pasar porque esto ya estaba decretado, orquestado en el plan de redención de Dios. El Cristo iba a padecer, iba a ser arrestado, iba a ser crucificado. Jesús bien sabía que se había llegado su hora. Y aún Judas, el hijo de perdición, ya había él pues cumplido con lo que se había profetizado, de que él iba a entregar a Cristo. Versículo 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, le dice a Pedro. Porque todos los que tomen espada a espada, ¿qué? Perecerán. Ahí vemos un gran ejemplo, mis amados, de Cristo siendo un pacificador. Él no dijo, mira, Pedro, córtale la cabeza o dale a los demás, préstamela para yo también darles a ellos, porque yo soy inocente. No, aquí vemos que él le dijo, mueve tu espada a su lugar, Pedro. Aquí Cristo le dio una gran enseñanza a Pedro. Hacer que pacificador. Cristo tenía el derecho de defenderse, sí o no, porque él no había cometido ningún crimen, ningún pecado, y él siempre habló la verdad. Él tenía motivo para defenderse, pero aquí vemos que él promovió más bien la paz, y él no fue o mostró evidencia de ser un iracundo o un pendenciero. Y aquí vemos que el Pedro, mis amados, del que estamos hablando en el libro de los Hechos, el que predicó el primer discurso después del día de Pentecostés, a quien Cristo le dio la autoridad para sanar a aquel hombre cojo de nacimiento. Aquí, vean lo que hizo este Pedro antes de eso. Era un hombre de arranque, con coraje, con valentía. Yo creo que por eso es que Dios lo escogió. Al momento de predicar, él iba a tomar valor y Dios lo iba a usar para su gloria. Ese es el mismo Pedro del libro de los Hechos, el que negó a Cristo 3 veces. Aquí vemos cómo es que Dios elige, escoge y usa a hombres iracundos, tendencieros, que no promueven la paz, pero después cuando Dios los cambia, mis amados, hacen algo para la gloria de Dios, algo glorioso. Vemos en el libro de los Hechos que ahora Pedro está predicando de Cristo, predicando de Cristo, predicando de Cristo. Pero como dije, aquí vemos un gran ejemplo de Cristo. Y Él nos enseña a nosotros a ser pacificadores, no iracundos, no pendencieros. Un pacificador no debe consentir la desobediencia a la palabra de Dios, sino buscar la restauración del prójimo o del hermano para poder estar en armonía con Dios y con los demás. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18.
Romanos 12, versículo 18. Desde el versículo 17, en Romanos 12. Esto ya lo hemos leído. Creo cuando fue el estudio de los mansos. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es lo mismo, hacer pacificador. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y bien sabemos que, mis amados, ¿es posible? Es posible. Pero aquí Pablo se refiere, si te encuentras en medio de una situación, de un conflicto entre otras personas o que te apunten a ti como el culpable y no lo seas, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. A no promover, como dije, los conflictos, los problemas, hacer que pacificadores. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice el apóstol Pablo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya hemos también estudiado sobre esto. Que dejemos la venganza en manos del Señor, pero no estemos orando, Señor, venga mi causa. Dale con todo lo que tienes tú, con tu ira. No, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿recuerdan? Siempre debemos de orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos hacen un mal, y no orar como lo hacía el rey David, como los salmos imprecatorios. Que él decía, pues Señor, destrúyelos, acaba con ellos. Eso lo hizo el rey David, pero no debemos de hacer nosotros eso. Nosotros debemos de orar como Cristo nos enseñó y amar a nuestros enemigos. Hermanos, Martín Lutero dijo lo siguiente. Él dijo, la verdadera teología no se aprende en los libros, sino en el sufrimiento y en la oración. Eso es cierto. La teología no se aprende en los libros. Podemos aprender mucho, llenar nuestra mente de la Biblia, pero mis amados, vamos a aprender mucho más y vamos a madurar en medio del sufrimiento y en la oración. Pero yo voy a añadir esto a lo que él dijo, y el hacer la voluntad de Dios. Lo que él dijo está perfecto, pero yo añado y el hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera teología. Conocer a Dios, esto es ir de la teoría a la práctica. Tenemos que ir de lo que conocemos, de la palabra de Dios mismo, de su persona, sus atributos, a la práctica. Es muy peligroso nosotros llenar nuestra mente de tanta teología, hebreo, del griego, del latín, y traducir pues la Biblia para comprender más lo que Dios nos quiere decir, pero si no llevamos eso a la práctica, ¿de qué nos sirve? La teología, mis amados, no debe de llenar solamente nuestra mente, sino debe de impactar nuestros corazones, cambiar nuestros corazones, humillar nuestros corazones. Debe de hacer un cambio en nosotros para que podamos ser pacificadores. ¿Por qué? Por la razón que si conocemos a Dios y su carácter, podremos hacer lo que Él nos manda que hagamos. Esto solo lo puede poner en práctica los hijos de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Muchos religiosos, quizás ellos quieren agradar a Dios, pero sin el Espíritu Santo no van a poder. No van a poder. Si nosotros los creyentes, los cristianos, luchamos, batallamos y nos cuesta, ¿cuánto no más aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto aquel que no tiene la tercera persona de la Trinidad?
Si a nosotros nos cuesta, a ellos más. Este ministerio de la pacificación supone resolver conflictos por medio de la propia disciplina, el rechazo a la venganza y el servicio humilde y amoroso a nuestros enemigos. Eso consiste del amor y la oración. Vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 47. Aquí está hablando Cristo sobre el amor hacia los enemigos. Ahí estamos. Dice Cristo en el 43, ahí de Mateo 5. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren lo que Cristo nos está enseñando, no solamente a sus discípulos, sino a nosotros también. Amen a sus enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por aquellos que los tratan mal y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo primeramente nos habla sobre el amor, el amar a nuestros enemigos y bendecir a aquellos que nos maldicen. Y Él dice, oren por aquellos que los tratan mal y los persiguen. De todo esto consiste el ser pacificadores. Aquí no vemos que Cristo dice, odien a sus enemigos, maldigan a aquellos que los maldicen, oren a Dios que destruya a aquellos que los tratan mal y los persiguen, que Dios que descienda fuego sobre ellos. No, aquí Él habla sobre el amar, el bendecir, hacer el bien y orar. Yo creo que esto es lo que debemos de nosotros pues, pedir a Dios que nos ayude a hacer, para que podamos nosotros ser pacificadores así como Cristo. Señor, enséñame a amar, enséñame a bendecir, enséñame a hacer el bien en todo momento y enséñame a orar. Dame el deseo de orar. La promesa de que los pacificadores serán llamados hijos de Dios probablemente significa que los verdaderos discípulos de Jesús imitarán a Dios al asumir el ministerio de la reconciliación. Ese es un ministerio que Dios nos dejó, el ministerio de la reconciliación. ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando digo esto? Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos escuchado este versículo muchas veces. Muchas veces. Pero ¿qué sigue diciendo ahí el apóstol Pablo?
Y todo esto proviene de Dios. El ser nueva criatura, en que las cosas viejas hayan pasado, y cuando todas llegan a ser nuevas, todo esto proviene de Dios, dice el apóstol Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Eso es lo que pasó, lo que sucedió. Cuando Dios nos reconcilió consigo mismo, con Él mismo en Cristo, es que ahí fuimos reconciliados. ¿A través de qué? De la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí vemos un acto de siendo un pacificador Cristo. Él promovió la paz entre Dios y el hombre. Dios mismo nos reconcilió con Él mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es el Evangelio. Cuando nosotros predicamos, mi amado amigo, tú eres un pecador, pero puedes ser reconciliado con Dios mismo a través de Cristo si crees en Él. Estás enemistado con Dios por causa del pecado que engendramos por Adán. Estás enemistado con Dios. En el momento en que tú naces, pero puedes ser reconciliado con Dios. ¿Qué debes de hacer? Debes de arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. Así que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que es el Evangelio. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo está diciendo que ahora Dios, a nosotros, los que hemos sido reconciliados con Él mismo mediante Cristo, ahora Él nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio. Ese es el medio por el cual pecadores pueden llegar a ser reconciliados con Dios. Ese es una gran bendición, un gran privilegio. El poder nosotros predicar de Cristo y hablarle a los pecadores que ellos pueden ser reconciliados con Dios mismo si creen en Cristo. ¿Quién más predica ese mensaje, mis amados? ¿Quién más tiene ese privilegio? Solamente los evangélicos. Nosotros los evangélicos somos a quienes nos llaman protestantes ignorantes, sectas. ¿Cómo vamos a hacer una secta, mis amados, si estamos predicando el único mensaje de salvación a los pecadores, a los perdidos? El único ministerio de reconciliación para el pecador con Dios. Y nos dicen sectarios, protestantes, todo esto. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, estábamos enemistados con Dios, pero hemos sido justificados por la fe. Y ahora en Cristo estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos un acto de pacificación que Cristo hizo por nosotros. Ahora podemos decirle Abba Padre, al Dios creador de todo lo que podemos ver y de lo que no podemos ver. Tenemos ese gran privilegio de poderle decirle Abba Padre. Lo que dice ahí en la segunda carta a los Corintios,
destaca la enemistad entre Dios y el hombre por causa de la rebelión de la humanidad y la paz obrada por Dios a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Todo aquel que muestre la pacificación con todos y en todo será la evidencia que es hijo de Dios. Todo aquel que muestre que es un pacificador en todo y en todo, con todos, será la gran evidencia que es un hijo de Dios. ¿Cómo vamos a decir que somos hijos de Dios y causamos conflictos, problemas entre otras personas y levantamos chismes, calumnias y todo esto y somos hijos de Dios? ¿Cómo es posible? Dios es un Dios de paz. Y ahora en Cristo tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos paz con ese Dios que también es ira y es amor. Cristo por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Allí en Mateo 5:9. A eso se refiere Cristo. A que si decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, creyentes, pues debemos de promover la paz y no empeorar las cosas cuando algo acontezca. Los hijos de Dios debemos de estar dispuestos, como dije, a promover la paz. Si es que nos encontramos en momentos tensos, que alguien más esté en conflicto, que estén agarrados de palabras o casi del cuello, debemos de ser pacificadores. Amén. Espero que eso pues sea de edificación para nosotros. Yo sé que nuestros hijos quizás ven todo esto en las escuelas y quizás les cuesta a ellos pues meterse, hey, cálmense, no se peleen. Pero eso lo hacemos para que ellos pues vayan entendiendo y aprendiendo qué es lo que Dios nos manda. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos primeramente por Cristo.